indicar, y un sencillo más largo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ver aquí, en el caso del ozono, tiene unidas 3 moléculas de oxígeno, sabemos, ¿no es cierto? Y entre cada molécula siempre ha de haber un separamiento, una distancia. Por ejemplo, de este oxígeno a este oxígeno es de 1.278 Armstrong y de esta a la misma distancia. Pero de este a esto, ya, debido a que ambos son negativos, son electronegativos, van a estar cargados parcialmente negativos también, va a tener un ángulo de separación de 117 grados, ¿ya? Por eso decimos que las moléculas no se presentan en forma lineal, así recta, o ya sea en forma horizontal o vertical, siempre tienen un distanciamiento de un ángulo, miren, por ejemplo, aquí y aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este oxígeno que tiene sus 6 electrones libres, se van a unir a este otro oxígeno y este a este otro. La unión que hace de este átomo de oxígeno a este otro, su enlace es más largo, como está indicando, ¿no? Aquí es más largo, ¿ya? Por ejemplo, tiene 2, 4, 6 electrones. Entonces, quien le está dando el par de electrones, es este oxígeno vecino. Esta raya así larga representa un par, pero ese par es de este oxígeno. Entonces, de este oxígeno están sus 6. Este le va a dar a este. Entonces, este se va a cargar parcialmente negativo. En un momento, este oxígeno, como le va a dar a este oxígeno que es más electronegativo, por sus 6 electrones libres, este se ha de cargar parcialmente positivo con 2 electrones libres. Entonces este va a tener 2, 4. Le falta 4 más, ¿no es cierto? Entonces 2 le van a corresponder a este oxígeno, que es esta rayita, y de este oxígeno 2, 4, estos 6. Ya, entonces de esa manera la unión del ozono se establece de esta forma, siempre con un enlace más largo y el otro más corto. El doble es más corto y este simple más largo, como dice la teoría, ¿no es cierto? De esa manera, por esta particularidad, como es un caso especial, entonces se forman las formas resonantes, como dice, ¿no? En un momento la estructura va a estar dada de esta forma y en otro momento esta otra, por el deslizamiento o salto de electrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este electrón puede saltar a este lado, entonces hay un deslizamiento y un reordenamiento de los electrones, de tal manera que en la segunda vez el que era largo se vuelve corto, doble, y el que era doble se vuelve simple, y se va distribuyendo los electrones para que completen a los 8. Cada uno tiene que completar a 8. ¿Ya? Esa es una forma resonante especial, caso especial. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí las estructuras son equivalentes, solo difieren en la distribución de los electrones, no de los átomos. Hay una redistribución, pero al final todos tienen 8, adquieren esa configuración estable. Ya esa es la característica particular del ozono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos explicar? Suponer que los enlaces son promedio de las posibles situaciones como se están mostrando en las figuras. Y los ejemplos más comunes de estas formas resonantes, aparte del ozono, se tiene al nitrato, sulfato y nitrito. Entonces ustedes van a hacer esos ejemplos y anótense y benceno. No sé si tengo ejemplo seguidamente, pero ustedes anótense para manera de ejercitar todo lo que estamos trabajando, ¿ya? Lo que estamos explicando. Entonces, el ozono, el nitrato, el sulfato y el nitrito. No sé si tengo ejemplos, pero los vamos a hacer como tarea, ¿ya? Seguidamente, entonces vamos a hablar, no sé si los tengo, ¿ya? Entonces, formas resonantes. Entonces, vamos a hacer en este momento algunos ejemplos más, ¿ya? Para explicar. Este es nuevamente el ozono, solamente es como parte teórica, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan aquí en la parte superior, nos muestran cómo, digamos, cuando hay pares de electrones, porque esta es una escritura moderna de un compuesto X, donde ustedes ven rayitas nomás ven, ¿no es cierto? Como unas Bs invertidas.
pero ven dobles rayas, ¿ya? Es una explicación simplemente cómo esos enlaces que están ahí en par, y son dos pares de electrones, porque dos rayitas son dos pares de electrones, una rayita, un par de electrones. Y en cada esquinita se representa como un carbón. Entonces, en la química orgánica, cada esquinita es un carbón. Ya, aquí es un carbón, 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 carbón y carbón. Y sabemos que el carbono tiene enlace, enlace, ¿qué se dice? Enlace, es un tetravalente, es un ejemplo para poder explicar nada más, ¿ya? Entonces, cuando se vea pares de electrones así, es posible que estos pares de electrones se deslicen a la segunda raya oblique, así, es ahí, y no puede haber doble enlace, porque estaría de más, entonces el doble enlace vuelve a saltar, otra vez está doble y puede volver a saltar. Entonces, en ese momento, un extremo se carga parcialmente positivo y el otro negativo. Y eso es lo que sucede con el ozono, ¿ya? Que es una resonancia, un híbrido de resonancia, caso especial, y se utiliza sobre todo para describir la deslocalización de los electrones, pero al haber esa deslocalización o salto de electrones, llega un momento que otra vez se establece, ¿no es cierto? Y de esa manera los electrones siempre están ahí deslizándose. Y las moléculas con pares de electrones deslocalizados, en el caso del ozono, por ejemplo, esta es una forma lineal, pero casi nunca se presenta así, pero para que ustedes vean, esta es la forma lineal, y en cada vez que hay la forma lineal, aquí habría un par, aquí otro par, ¿no es cierto? Si este es oxígeno 2, 4, 6, 8. ¿Ya? No es posible una estructura de Lewis única para esta molécula, no es posible. Solo se van a establecer las estructuras de resonancia y al final resulta un híbrido de resonancia, ya con lo que hemos visto los ejemplos. Aquí se está viendo el salto de electrones, aquí parcial, aquí está primero parcialmente positivo, aquí negativo. Como hay salto, entonces negativo, positivo, y se establece el híbrido de resonancia que estamos diciendo. Esto hemos explicado varias veces, ¿no? Pero para que quede claro, el ozono es un caso especial, ¿ya? Y es un prototipo ejemplo de la presentación de enlaces de resonancia que se conocen como nombres resonancia o simple caso especial de híbrido de resonancia, ¿ya? Y por eso cada molécula va a ser más un medio y la otra menos un medio, ¿no? Así se clasifica. Y bueno, aquí algo vamos a ver de las formas resonantes, así brevemente. En este caso vamos a ver algunas estructuras químicas orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que se denomina benceno, que es carbono 6, hidrógeno 6, ¿ya? Entonces, este benceno se caracteriza porque es una molécula orgánica, ¿ya? El benceno. Entonces, ¿cómo se le explica? Como es orgánica, además también es cíclica. Y la forma de representar a este benceno es con 6 vértices ciclo. Por ejemplo, aquí es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre se cuenta en sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, esta molécula como tiene aquí doble enlace, aquí tiene doble, el benceno siempre tiene doble enlace. Entonces, estos enlaces sufren un reordenamiento dentro de la molécula orgánica del ciclo. Como hace aquí dos, entonces estos dos saltan. De aquí podemos empezar, de donde sea. Entonces, estos se deslocalizan y se deslizan a este nivel. Entonces, no puede haber doble y aquí doble. Entonces, como salta aquí, este también otra vez salta. Doble no puede haber, esto otra vez salta a este lado. Entonces, por eso los enlaces se reorganizan. Aquí estaba doble, ¿ya? Como ha habido aquí un salto a este nivel, entonces no puede haber doble. Entonces, este otro doble se desliza. Entonces, aquí va a aparecer el doble enlace, aquí el doble y aquí el doble. Y esto se conoce como formas resonantes. Los pares de electrones se están deslizando, ¿ya? Y no puede haber más de 8, como estamos indicando. Entonces, un momento está así, otro momento está así. Por eso se dice son reversibles. Aquí está su flechita de reversibilidad. Aquí tenemos la forma 1, carbono, hidrógeno.
Aquí 2 ya tenemos el benceno. Aquí tenemos la estructura 3, donde se va a ver este híbrido de resonancia. Y la 4, que aquí va a establecer también un ángulo de separación. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Ya por eso adquiere esta forma. Y la forma de representar en la... por ejemplo, carbono, hidrógeno 2, como su nombre indica, su representación es una fórmula empírica. Cuando hablamos de la forma 2, que está aquí condensada, se llama fórmula molecular. Y además varias fórmulas desarrolladas, que serían estas, ¿no es cierto? De la molécula del benceno, que es carbono 6, hidrógeno 6. La 3, ¿qué significa? Son las estructuras de Kekulé, así se llama, y que son conocidas como isómeros de resonancia. 4, esta estructura 4 representa una estructura hexagonal porque está formando por 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Plana, mostrando longitud. Hay una longitud y una formación de un ángulo de enlace. 5 es una fórmula que se dice que se conoce con el nombre de fórmula sigma, ¿ya? Y en el caso del 6 que ustedes están viendo, se dicen orbitales atómicos bajo la estructura de la PZ, ¿no es cierto? Que hay niveles de esa forma. El número 7, que es una fórmula que se conoce con el nombre de fórmula orbital molecular, PI deslocalizado, y finalmente el anillo bencénico, debido a estas propiedades que tiene, directamente se lo representa como una estructura cíclica, como están viendo, y alrededor se coloca un círculo. Ese círculo significa que los electrones, estos dobles enlaces que vemos aquí, se pueden deslizar alrededor del anillo y ubicarse así, así y así, y se representa esta estructura de anillo bencénico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con este ejemplo? De que las moléculas que se van a combinar, cualquiera que sea, se pueden combinar con enlaces simples, dobles, triples, pueden haber enlaces intermoleculares como las que hemos visto, enlaces por puente de hidrógeno, formar estructuras como las estructuras intermoleculares explicadas como los enlaces de Van der Waals, las fuerzas de London, los enlaces metálicos, los enlaces electrostáticos, hidrófobos que hemos visto. Entonces, son diferentes tipos de enlaces, ¿no? Pero debemos considerar que en esa compartición de pares de electrones dobles y triples también pueden presentarse las estructuras cíclicas, como es el caso de este compuesto conocido que es el benceno, que ha sido bien estudiado y que nos muestran qué tipo de estructuras podría tener. Aquí está claro con todo lo que estamos diciendo. Aquí se presenta una estructura empírica, ¿no es cierto? Una fórmula molecular que se representa como carbono 6, hidrógeno 6, que desglosado esa estructura se representa como estructuras cíclicas, como están viendo en esta forma 3, en la forma 4, en la forma 5, en la forma 6, en la forma 7, en la forma 8. Esos son los autores, los investigadores que van estudiando las estructuras, las formas resonantes, nos muestran qué modelos están presentando estas moléculas. ¿Y por qué lo presentan? Por la presencia de electrones, porque los electrones son los que van a dar la formación de simple, doble y triple enlace, sea en forma, las moléculas así en proyecciones lineales, no rectas, ¿no? Sino siempre están en forma oblicua, con un ángulo, como hemos visto, ¿no es cierto? Y cuando se trata de estructuras cíclicas también sucede lo mismo. Y por eso se dicen formas resonantes, híbridos, ¿no? Entonces todas estas estructuras corresponden al benceno, pero normalmente van a encontrar en los libros, así van a representar el benceno, el nitrobenceno, el tolueno, directamente le ponen el anillo bencénico y aquí le ponen, por ejemplo, oxidrilo. Si es oxidrilo, y es otro compuesto. Si tiene carbono, hidrógeno 3, otro compuesto. Y pueden tener cadenas, pero en base a la estructura del anillo bencénico, que es conocido. Es una estructura, como dice aquí, la estructura 3 es representada por Kekulé, que es la resonancia, la deslocalización o el deslizamiento o reordenación de los pares de electrones de los dobles enlaces en el anillo. Entonces, como hay una forma resonante en su forma de representarles a través de un anillo bencénico, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que son excepciones a la regla del octeto, ¿ya? Por ejemplo, existen 3 clases de excepciones a la regla del octeto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las fórmulas con número de electrones impar. Ya en este caso vamos a ver del monóxido. La tarea que les había dado aquí había estado aquí. ¿Ya? Entonces, ustedes a manera de ejercitarlo pueden hacer también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno tiene 5, ¿no es cierto? Según la tabla periódica de los elementos. El oxígeno tiene 6. 5 más 6 son 11. Son los electrones de valencia que estuvieran en la fórmula nitrógeno-oxígeno, que es el monóxido de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, veamos el nitrógeno. Aquí está, por cada átomo de oxígeno hay uno de nitrógeno. Eso lo estamos viendo en la fórmula condensada. Esto se formula en fórmula condensada, ¿no es cierto? Uno de nitrógeno, uno de oxígeno. Entonces vemos que entre ambos van a compartir un par de electrones y todavía aún le quedan electrones libres sin compartir a cada uno de ellos. El nitrógeno tiene 5, aquí tenemos 2, 3, 2 que lo comparte con el oxígeno, son los 5. El oxígeno tiene 6, 2, 4, 6. De manera que entre el nitrógeno y el oxígeno hay un par, 2 pares de electrones que están compartiendo entre ambos, ¿no es cierto? Para completar. Entonces, otros ejemplos similares a este podemos dar en el caso del dióxido de cloro. ¿Se acuerdan del dióxido de cloro? El dióxido de nitrógeno. ¿Se acuerdan del dióxido de cloro? Sí, doctor. ¿Qué era el dióxido de cloro? Una sustancia que no tenía las pruebas suficientes para ser usadas para el COVID, pero aún así se usaba para, creo, abrirlas, no, para facilitar la circulación o respiración, la Sí, congestión. ya, todos hemos escuchado de ese dióxido de cloro. Y ahora, ¿cómo está el resultado? Que hay evidencias, existen evidencias, pero hay algunos que soportan que aún no, ¿no es cierto? En este momento estamos así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estos también son otros ejemplos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? 2, dice, ¿no es cierto? Este es un ejemplo. Como este, hay estos otros más. El segundo caso, moléculas en las cuales un átomo tiene menos de un octeto. A ver, vamos a contar aquí. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 2, 4, 6, 7. No da la regla del octeto, ¿no es cierto? Se me estaba olvidando. 2, 4, 6, 8. Para este nitrógeno, 2, 4, 6, 7. No cumple, ¿no es cierto? Ahora otro ejemplo. Moléculas en las cuales un átomo tiene menos de un octeto. Entonces, por ejemplo, el trifluoruro de boro. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes lo pueden hacer, creo que ya no tengo, ustedes como ejemplos ya lo pueden resolver eso, ¿ya? Estos dos. Entonces, vemos aquí fluoruro de boro o trifluoruro de boro, lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? El boro tiene 3, el flúor tiene 7, como están interviniendo por cada átomo de flúor hay 3, perdón, por cada átomo de boro, hay 3 de flúor, ¿no es cierto? Entonces el boro tiene 3, el flúor tiene 7, como son 3 por 7, 21 más 3, tendrían 24 electrones de valencia entre ambos, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo está distribuido. Hemos indicado que por cada átomo de boro alrededor habrían 3 flúor, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo comparten los pares de electrones. Entonces, entre el boro y el flúor van a compartir ahí un par, el flúor con el otro flúor, el boro con el otro flúor, otro par, y con el otro flúor, otro par. Entonces, aquí el boro tiene 3, estaría ya 1, 2, 3 completado, ¿no es cierto? Ya no tiene espacio. En el caso del flúor, como tiene 7, le va a quedar todavía 6, ¿no es cierto? Flúor. Al otro flúor igual, le va a quedar sus 6. Entonces están libres. Entonces, si nosotros contamos, el boro va a estar con 3, el flúor va a estar con 7, 8. En este caso, el flúor está cumpliendo el 8 y el boro ya ¿no es cierto? Entonces decimos, y estos son otros ejemplos, y aquí ejemplos y qué otros podemos presentar.
¿Qué otros elementos otras combinaciones que pueden presentar están fuera de esta regla? Sería compuestos del grupos 1A, 2A y 3A, ¿ya? Son ejemplos prototipo que estamos mencionando. Y luego otras excepciones no se van a olvidar, ¿no es cierto? Aquí tenemos, para que ustedes vayan, a ver, para que vayan ejercitando. ¿De dónde hemos puesto el ejemplo? Bueno, no sé dónde vamos a volver. Aquí ahí tienen ejemplos para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Y bueno, como este ejemplo hemos dicho, son de la familia de los compuestos de los grupos 1A, 2A y 3A que tienen esta misma característica, ¿no? Que se pueden presentar. Ejemplos a la regla de los tetos seguimos, ¿no? Otro, las moléculas en las cuales un átomo tiene más de un octeto o octete, si quieren. La clase más amplia de moléculas que violan la regla consiste en especies en las que el átomo central está rodeado por más de 4 pares de electrones que tienen octetos expandidos. Por ejemplo, este es un caso especial también, sería el pentacloruro de fósforo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, siempre tenemos que ver el número de electrones, ¿ya? Para ver cómo están compartiendo entre ambos y sabemos que el fósforo está en la familia 5, el cloro en la familia 7, como intervienen por cada átomo de fósforo hay 5 de cloro, entonces sería 7 por 5, en total van a ser 40 electrones, ¿no es cierto? Entre ambos en esa combinación. Veamos, entonces que por cada átomo de fósforo van a haber 5 átomos de cloro. Entonces, como el fósforo tiene 5 electrones, entonces con cada átomo de cloro va a compartir un par de electrones. Entonces ya tendrían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el cloro, como está en la familia 7, entonces ¿qué le va a quedar? ¿Cuánto le va a restar? Le va a quedar libres, les va a quedar 6 libres, ¿no es cierto? Y uno lo está compartiendo. De manera que el fósforo adquiere 1, 2, 3, 4, 5, es su último combinado, ¿no es cierto? 5 electrones, en tanto que el cloro adquiere sus 7 u 8, ¿ya? Entonces también este es un caso especial. Bueno, y de esta forma, otro ejemplo, tendríamos aquí el xenón o sea, sería eh, um, aquí un compuesto en el cual se ve el xenón y el flúor. Entonces, esto quiere decir que por cada xenón que hubiera, hay 4 flúors que se combinan con él, ¿ya? De igual manera hacemos, el xenón tiene 8, el flúor tiene 7, como son 4, 7 por 4, 28, serían 36 electrones entre ambos, ¿no es cierto? Entonces veamos, aquí tenemos el xenón y al xenón por cada átomo de xenón va a haber 4 flúor y ahí se van a combinar. Tendríamos 2, 4, 6, 8, el xenón completa y en el caso del flúor va a compartir simplemente un par y el resto va a estar libre, en libertad, ¿no es cierto? Y de esa manera se dice también que los compuestos por los pares de electrones libres que podrían tener, se hace todavía aún más reactivos, ¿no? Ni siquiera reactivos, ya estarían completando sus 8 electrones al combinarse con el xenón y en el caso del cloro al combinarse con el flúor, diré con el fósforo, ¿no es cierto? 7, 8. Aquí 7, 8 está compartiendo, pero entre xenón y flúor un par de electrones. Son casos especiales, ¿no? Y al xenón 2, 4. Aquí sería 2, 4. Bueno, son casos especiales, ¿no es cierto? Entonces, Perdón que le interrumpa, ¿sí? es que hay muchos de mis compañeros que están intentando ingresar desde las 7:30 y Te quiero decir una cosa, les expliqué, ¿no es cierto?, por qué no se podía hacer eso. ¿Estabas en la clase? No.
¿Quién me preguntó, por favor? A ver, no se escucha muy bien, hay interferencia. Ya, todos estos átomos tienen orbitales, toditos tienen orbitales disponibles para el enlace 3, o sea, todos los átomos tienen orbitales d, todos sabemos eso, ¿no es cierto? Disponibles para el enlace 3D, 4D, 5D, y estos son casos especiales, ¿no es cierto? En este caso puede alojar pares de electrones extras, como es el caso del xenón, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos viendo son casos especiales que se aplican a al tipo de enlaces que estábamos explicando. Otros ejemplos con esta particularidad serían el trifluoruro de cobre, el fluoruro de azufre con flúor 4 y este otro compuesto que son casos especiales. Esto significa que por cada átomo de cloro van a intervenir en la combinación 3 flúor. En este caso, por cada átomo de azufre, 4 de flúor. Y por cada 2 de flúor, un xenón. Ya son casitos especiales, ¿no? Ustedes pueden anotarse aquello para hacer su ejercicio. La señorita que intervenió para hacerme preguntas, no le he entendido muy bien porque hay interferencia, no sé si ustedes me están escuchando. ¿Puede volverme a repetir, por favor? Sí, le pediría por favor que puede dejar entrar a mis compañeros que están en sala desde hace media hora. Ya, pero se han debido retrasar, ¿no ve? Porque la clase un poquito tarde No, hemos entrado. intentando ingresar desde que envió el No link. se escucha bien. A ver, terminar esto, por favor, no te escucho bien, ¿ya? Formas moleculares, ¿ya? Entonces, al hablar de forma molecular, entonces hablamos formas moleculares, dice, ¿no es cierto? Cuando se habla de formas moleculares, es como, digamos, en la química se puede representar, ¿ya? Entonces, estas formas moleculares, ¿qué nos muestran? Nos muestran distancia de enlace y un ángulo de enlace. Ya como estamos viendo en esta figurita, son estructuras o formas moleculares de representación, como podemos decir, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando hablamos distancia de enlace? Quiere decir que va a haber una línea recta entre los núcleos, estas que estamos viendo ahí, ¿no? Entre los núcleos de los átomos enlazados. Es una forma que se representa en el espacio, podemos decir, ¿no? Y el ángulo de enlace es aquello que va a estar formado entre dos enlaces que contienen un átomo en común. Por ejemplo, aquí tenemos estos enlaces. ¿Dónde se va a formar el ángulo de enlace acá? ¿Ya? Debido a que estos son representaciones de átomos que tienen la misma carga. Entonces, como se repelen, entonces ahí van a formar un enlace, un ángulo de enlace. Hay una distancia de enlace que puede ser de aquí a aquí, esta sería la distancia. Pero de este a este se va a formar un ángulo de enlace. Al haber esa separación de un ángulo de enlace y aquí una distancia entre este átomo y átomo, este puede adquirir una forma de un hexágono, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Entonces, de esta manera se hace esta representación o fórmula molecular porque existe un modelo y ese modelo se denomina modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ¿ya? ¿Y por qué se caracteriza? Porque forman una geometría molecular, como su nombre indica, tiene una forma geométrica, pero esa forma geométrica que adquieren, esta es una forma geométrica, se debe a los pares de electrones que están formados en los enlaces y a las mismas moléculas del compuesto y que puede predecir fácilmente qué forma puede adquirir, como vamos a ver a continuación, considerando que entre ellos, entre algunos átomos, puede haber también repulsión y de esa manera adquiere esa forma molecular que es representada a través de una forma geométrica, por lo cual se denomina geometría molecular, porque es la forma que van a adquirir en esa combinación una molécula determinada. Y de este modelo que denomina Valencia Shell Electron Pair Repulsion Theory, ¿ya?
es la que actualmente se está usando para poder hacer representación de estos modelos y que se basan están relacionados prácticamente por los pares de electrones que pueden encontrarse en el átomo y que por ser de la misma carga o ser de la misma familia, podríamos decir, también se repelen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, este sería un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, etcétera. Entonces aquí hay repelencia, ¿no? Entonces de esa forma, por eso adquieren. El modelo por ejemplo, aquí tenemos, aquí en el caso del amoníaco, por ejemplo, NH3, sabemos muy bien que según la estructura de Lewis lo podemos representar de esta forma. El nitrógeno tiene 5, 2, 3, 4, 5. Aquí le queda un par de electrones sin compartir. Entonces, al tener aquí pares de electrones sin compartir, y aquí sabemos que el nitrógeno le está cediendo su electrón, porque el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ahí se establece un enlace que es un par de electrones, ¿ya? Entonces, el nitrógeno adquiere una carga parcialmente negativa y los hidrógenos parcialmente positivos. Entonces, aquí va a haber un distanciamiento entre átomo a átomo y ahí se va a establecer un ángulo de un distanciamiento que se conoce con el nombre de un enlace, ¿no es cierto? Y entre este y este va a haber un distanciamiento. Entonces, de esa manera, esta molécula adquiere esta estructura, ¿ya? Que se conoce con el nombre de geometría, una forma geométrica donde al centro está aquí el nitrógeno y su par de electrones está ahí afuera y adquiere esta forma, ¿ya? Geométricamente, según la teoría molecular, adquiere la forma de una pirámide trigonal, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Esa es la forma que adquiere la forma del nitrógeno, ¿ya? Otros ejemplos que podemos observar de esta geometría lineal puede ser cuando sea una estructura de esta forma lineal, donde forman un distanciamiento de 180 grados. Puede ser trigonal plana, como la que hemos visto, y puede formar un ángulo de separación entre estos dos átomos de 120. Pueden tener una forma tetraedral, donde el ángulo de separación entre estos dos átomos de 109, y trigonal bipiramidal, cuando el ángulo de separación puede ser de dos tipos, ¿no es cierto? Uno que lo separa entre este átomo y este átomo de 90 grados y entre este y este 120. O puede ser octaedral, ¿ya? Donde hay también el ángulo de separación entre este átomo y este átomo es de 90 y entre este 90, o sea, son iguales, ¿ya? Y esto es, y aquí en esta parte inicial nos da el número de pares de electrones que puede haber para que adquiera esta forma, ¿ya? Son representaciones de formas geométricas lineales que adquieren todos los compuestos y es la forma de representarlo. Por ejemplo, aquí hay otra representación que son geometría molecular, donde se ven el número de pares de electrones, la geometría de los pares de electrones, número de pares de electrones de enlace, número de electrones que no hay en el enlace, la geometría molecular y el ejemplo, ¿ya? Entonces solamente son representaciones. Por ejemplo, si hay esta estructura que nosotros hemos estado viendo, entonces adquieren esta fórmula lineal y en una forma más geométrica adquieren esta forma geométrica lineal que dice, ¿no es cierto?, de acuerdo a la distribución. Luego aquí tenemos el trifluoruro de boro que hemos visto, por ejemplo, adquiere esta forma trigonal planar. Y en el caso del dióxido de nitrógeno, como se hace la distribución de los electrones que están viendo ahí, se cargan negativamente y adquieren esta forma. ¿Cómo adquieren? Como este es el nitrógeno y aquí tiene un par de electrones, entonces la forma geométrica en una parte adquiere mayor densidad electrónica porque aquí tienen un par de electrones libres, ¿no es cierto? No libres, sino que aquí el oxígeno, aquí tiene 2, 4, pero hay una tendencia hacia uno de los elementos donde puede adquirir mayor tendencia por el par de electrones y ser más denso, ¿no? Y hay otros ejemplos más, en el caso ¿qué ejemplo sería este? Del nitrógeno, el nitrato sería 1, 2, 3, tiene 3 nitrógenos, el NO3,
¿no es cierto? Radical, y adquiere esta forma también geométrica, ¿no? Sería geométrica molecular para el ion nitrato. Esa es su forma, como adquiere. En el caso de este es por ejemplo el metano. ¿Cómo adquiere el metano? Adquiere esta forma molecular con menor ángulo de repulsión, alcanzando solo a 109,5 gramos. Y en la parte planar se puede observar así. ¿Ya? Eso que son modelitos que ven y nos ayuda a entender qué forma geométrica molecular puede adquirir cuando los compuestos se combinan y ahí están formando enlaces dobles, simples, triples, hay híbridos de resonancia, hay pares libres sin compartir y las estructuras geométricas van adquiriendo de acuerdo a esa distribución. Pueden hacer trigonal planar, como están viendo, etcétera. Son ejemplitos nomás para que puedan observar. De manera que hay que considerar también la polaridad de las moléculas. ¿Con qué finalidad? Los enlaces covalentes y las moléculas unidas por ellos pueden ser polares, como hemos indicado, es decir, que forman polos, puede haber un polo positivo, un polo negativo en el extremo de una molécula, y eso es lo que ha de condicionar a la fórmula molecular que puede adquirir el compuesto. Y por eso se concluye indicando que el grado de polaridad de un enlace covalente siempre ha de estar relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos unidos, ¿no? Entonces es la gran particularidad que hace que el compuesto pueda adquirir estas fórmulas moleculares. Aquí también tenemos otro ejemplo, son ejemplitos nada más para que ustedes vean que las formas como estamos representando en el espacio tienen una estructura un poco más compleja, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el dióxido de carbono puede presentarse de esta forma, la molécula de agua así, con un ángulo de distanciamiento de 105 grados, etcétera, ¿no? Como hemos visto. Y bueno, ahí concluimos. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de ejercicios de aplicación que ustedes lo van a resolver y con eso concluimos ahora. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Ya, este ejemplo no. Y este sería la tarea. Cópiense, por favor. Ya, sáquense un screen para poder hacer estos ejercicios de aplicación. Vayan resolviéndolos para que podamos continuar. Con esto concluimos. Entonces, muchas gracias por su atención. Ahora sí puedo escuchar a la señorita que me hablaba y un poquito entrecortado la escuchaba. ¿Qué era lo que me decía? No recuerdo quién fue la que me estaba preguntando, que le quería ayudar, apoyar, no sé. No, soy Isabeli y quería que dejara entrar a mis compañeros, estaban perjudicando porque se perdieron esta clase. ¿Cómo, Camila? No te entendí muy bien. ¿Cómo dice? Mis compañeros no pudieron ingresar a la clase a pesar de que estaban intentando desde el momento en que envió el link y se perdieron esta clase lastimosamente. Ah, qué pena. Quizás no han debido tener buena señal, pues, o qué habrá pasado, no sé. ¿Hay alguna manera de que puedan no perjudicarse? Porque para su examen esto les va a afectar mucho. No, pues tienen que estar atentas al enlace, pues, hijita, porque para que cuando empiezo, ustedes saben que yo les he explicado, ¿no? Cuando empiezo yo a presentar, la otra vez no sé si era con ustedes, unas 4 o 5 veces creo que he interrumpido para poder admitir, porque una vez que empiezo a presentar, el sistema ya no deja. Entonces,